Bienvenidos a otro video del Huerto de Azul. Hoy vamos a ver cómo hacer este tipo de comederos para nuestras gallinas. Estos comederos son muy buenos porque no se desperdicia nada. Se ve cómo las gallinas tienen acceso a la comida, pero no se desperdicia nada. Este comedero lo garantizo, o lo garantizamos nosotros, que no se desperdicia. Es muy bueno. El asunto es que nada más tiene acceso o sirve como para nada más 3 gallinas, 2 o 3 gallinas. Entonces si tenemos 10, deberíamos de tener 5 alrededor de nuestro gallinero, porque sabemos que las gallinas son territoriales, entonces cuidan su espacio y no dejan que otras se acerquen a comer. Entonces es el único inconveniente que tiene, que si tenemos por ejemplo 10 o 12 gallinas, debemos tener muchos alrededor, y estar llenando uno por uno pues sí toma tiempo, y especialmente si tenemos otros trabajos y no hacemos como al 100% lo que es el gallinero o la huerta. Y otros comederos convencionales se desperdicia mucha comida, entonces estos son muy buenos. Y vamos a hacer uno como este, que es de materiales 100% reciclados o reutilizados. Y bueno, si eres nuevo viendo nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y todo este asunto que decimos los youtubers en nuestros canales para tener audiencia, y es como nos puedes apoyar. Bueno, muchas gracias, y vamos a ver cómo hacemos estos comederos. Bueno, y síganos en Instagram también. Vamos. Bueno, ya sabemos, necesitamos un bidón, y si tenemos este codo o este comedero, les dejo en los comentarios el link para que lo chequen. Es de una marca que se llama Rent a Coop o Rent a Coop, y es muy útil. No se desperdicia la comida. Pero hoy también vamos a hacer uno con un bote reciclado o reusado. Para hacer este modelo, el que compramos, bueno, nosotros no lo compramos, nos lo regalaron. Y vamos a cortar primero nuestro bidón, pero vamos a marcarlo. Necesitamos encontrar más o menos el centro. Este mide 20 centímetros, entonces lo marco aquí como en 10 más o menos. No tiene que quedar justo en el centro, pero bueno. Y marcamos también desde abajo. Marcamos desde abajo 9 centímetros o 10, dependiendo cómo lo querramos. Yo lo voy a dejar en 9. Marcamos para cortar el bote. Vamos a marcar la parte de adentro para que cuando cortemos el bote pueda sentar bien. Bueno, la ponemos y marcamos. Y ya que marcamos, pues lo cortamos nada más, ¿no? Fácil. Y ya ponemos el tubo o el codo de nuestro comedero. Son 3 piezas más los tornillos. Es esta viserita para que no se le meta el agua, porque estos están diseñados para ponerlos afuera y la lluvia o el agua no les entra, gracias a este empaque de plástico y a esta viserita que les cuida que no entre la lluvia. Son muy eficientes. Nosotros siempre lo tenemos adentro porque aquí hay muchas ardillas, y si lo dejamos afuera seguramente se comen todo y no tendríamos comida para las gallinas. Bueno, después de esto
lo cortamos. Yo tengo aquí una navaja de cherroquero, de tabla roquero, y lo cortamos, ¿no? Yo ya tengo cortado este otro porque ya lo tenía hecho, pero digamos que ya lo corté. El empaque. Pongo un tornillo para que no se me mueva. Y listo. Listo. Y así con todos los tornillos. Y fácil. A estos tornillos no hace falta ni marcarlos, ni tampoco ponerles un orificio previo. El tornillo solo traspasa el plástico, pues que este plástico no está muy duro. Entonces listo. Y así todos los tornillos. Y bueno, ya saben, queda como este. Bueno, estuvo fácil. Primero buscamos nuestro punto medio, el centro. Después buscamos 10 centímetros o 9, 4 pulgadas para poder hacer nuestro agujero. Marcamos nuestro agujero al lado de adentro lo rayamos, lo cortamos y listo. Ya nada más ponemos la protección del agua y listo. La comida entra por aquí y bueno, las gallinas ya meten la cabeza para comer acá. Pero bueno, hay que comprarlo y bueno, es un plástico nuevo, no sé si es reciclado la verdad, pero hoy vamos a armar uno con 2 botes reusados o reciclados y ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Para este segundo comedero y el que es reusado o reciclado completamente, vamos a necesitar el mismo bidón, pero también otro bote o frasco, puede ser cualquiera, de preferencia de plástico para poderlo cortar y que la tapa tenga rosca. Ahora les voy a explicar por qué con rosca. Bueno, y ahora yo tengo de bebida energética, bueno, ¿qué es? Una bebida deportiva. No digo el nombre porque no nos patrocina. Bueno, entonces está bien fácil. Vamos a marcar igual que como lo hicimos con el otro. Vamos a marcar nuestro centro. Vamos a buscar el centro y sabemos que este bote mide alrededor de 21 centímetros 20. Entonces pues yo lo voy a dejar a 11 y lo voy a dejar a 8 centímetros desde abajo. Ahora voy a marcar esta parte para poder enroscar el bote en el orificio, porque no lo vamos a poder atornillar y la rosca va a ser la función de los tornillos. Entonces vamos a hacer un agujero así como este. Lo cortamos.
Como el bote está más ancho que la apertura que marcamos, le vamos a hacer un pequeño corte para poder meterlo. Bien, entonces ya tenemos la apertura redonda con su corte para poder meter el bote, y al bote le vamos a hacer un corte redondo a la mitad. Bien, procurando más o menos que quepa la cabeza de las gallinas. Bien, ahora que si estas puntas o esta orilla queda filosa, la podemos quemar un poco con un encendedor para que los filos de los bordes no queden peligrosos. Bueno, así se suavizan un poco los bordes. También se pueden lijar, pero prefiero yo quemarlo así porque el plástico queda más suave. Recordemos que aquí en este espacio nuestras gallinas van a meter la garganta, entonces no queremos ningún accidente. Bueno, ahora la tapa también es importante. Vamos a cortarle esta parte y va a servir como una tuerca que va a detener nuestro bote en el bidón. Lo mismo después de cortarlo. Con el encendedor quedan muy bien las orillas o los bordes, no quedan filosos. Y listo. Ahora tenemos este bote con este hoyo donde van a tener acceso a la comida de nuestras gallinas. Y nada más hay que atornillarlo en el bidón grande. Recordemos que le hicimos un corte para poder meter nuestro bote. Este corte que le hicimos es para que tuviera más apertura y para poder meterlo. Bien. Ahora, como no tiene tornillos como nuestro original o como el que compramos, para eso utilizamos la tapa que nos va a ayudar a fijar el bote con el bidón. Y listo. Ahora que si queremos podemos ponerle silicón de pistola en los bordes. También podemos ponerle silicón de pistola aquí dentro. Yo lo voy a dejar así por si necesito sacarlo para limpiarlo, o no sé, tal vez necesito cambiar algo, entonces no lo voy a pegar, pero si necesito en un futuro pegarlo, eso voy a hacer. Con el encendedor le hemos quemado los bordes y la verdad es que no están filosos, se sienten bien. Y aquí van a tener acceso a las gallinas a la comida. Bueno, ahora vamos a ponérselos, vamos a instalarlos y a darles de comer y a ver cómo reaccionan nuestras gallinas.
ahí quedaron listos. Les eché algo de comida, no los llené. Se me acabó, pero los puedo llenar. Hola Lichita. Y ahora lo importante es nada más ponerlos sobre un bloque para que estén a la altura de las gallinas, más o menos que lo alcancen. Si las gallinas están pequeñas, pues más bajo. Aquí más o menos las gallinas pueden comer allí en a esta altura. Y ya veremos si les gusta este comedero que les hicimos con 2 botes. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Muchas gracias y nos vemos en el huerto.